Muy bien. Otro factor importante para la evaluación de la perforación, ¿no?, que afecta a la voladura es la razón de rigidez o razón de esbeltez, ¿no? Esta es un ítem que muy poco lo estudian, ¿no?, porque generalmente los ingenieros de voladura han olvidado que la voladura es un proceso mecánico de rotura, ¿no? Es un proceso mecánico, ¿no? Entonces, al ser un proceso mecánico de rotura, lo que pasa es que vamos a tener que evaluar la voladura en función a la teoría de mecánica de rocas o mecánica de cuerpos rígidos, ¿no?, ¿verdad? Entonces, dentro de la teoría de la mecánica de la resistencia de materiales, existe un ítem donde dice que que para romper una columna o para romper una viga, ¿no?, necesitamos hacer que el área transversal de la viga sea mucho menor al área longitudinal de la viga. O sea, me explico. El área transversal de la viga es el área X que se ve en la figura. Ese es el área transversal, o sea, es el ancho de la viga. Y el área longitudinal es el área de L de la viga que se ve ahí. Cuando una viga está apoyada en dos puntos y se pone un peso sobre la viga, lo que ocurre, va a ver, es que hay una flexión. Entonces, para términos de resistencia de materiales, esta flexión es la cantidad de peso que puede resistir la viga, ¿verdad? Entonces, antes de colapsar. Entonces, la cantidad de peso está en función, en realidad, al área transversal. A mayor área transversal, mayor peso que pueda resistir en la misma longitud. ¿Ok? Entonces, a menor área transversal, menor peso puede resistir. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si nosotros tenemos un área transversal muy pequeña y una longitud muy larga, es muy fácil romper una viga, ¿no? La haces colapsar simplemente apretando en el centro. Hagan un experimento. Agarren un palo de anticuchos y colóquenlo entre sus dedos y aprieten al centro. Va a ser muy fácil de romperlo. Van a apretar un poquito y el palo va a colapsar. Sin embargo, agarren luego un palito de fósforos y van a ver que es mucho más difícil romperlo que el palo de anticuchos. Igual, en una viga, ¿no?, si tenemos un puente con una luz muy grande, ¿no?, y ponemos un camión al centro, probablemente colapse inmediatamente el puente, ¿no? Entonces, si tenemos un puente con una sección transversal muy grande, ¿no?, y ponemos cualquier peso al centro, probablemente se flexione, pero no colapse. Entonces, este principio sirve para la construcción, ¿no?, y también para la destrucción. En el caso de construcción, los ingenieros civiles siempre van a querer que el área transversal sea tal que nunca se quiebre la viga. Pero para el caso de nosotros, los mineros, vamos a querer que el área transversal sea tan pequeña para que la viga se quiebre fácilmente. Entonces, si nosotros llevamos este principio, ¿no?, de resistencia de materiales al diseño de la voladura, vemos que el área transversal es el burden, es la distancia entre la mitad del taladro hacia la cara libre. Y el área longitudinal es la altura del taladro o la altura del banco, ¿verdad? Entonces, la razón de rigidez va a estar dada por el área longitudinal sobre el área transversal. A menor burden y mayor altura, más fácil de romper la roca. ¿Ok? Entonces, la razón de rigidez es el indicador que nos indica, cuál es la facilidad o dificultad de romper una roca. ¿De qué depende el área transversal? Del diámetro del taladro, ¿verdad? Porque el burden está directamente relacionado al diámetro del taladro. Entonces, si el burden es pequeño, un diámetro de taladro adecuado y la longitud del taladro es la correcta, va a ser muy fácil romper la voladura. Si hay casos en que el burden está mal diseñado por tener un diámetro excesivamente grande y la altura del banco no va a ser la correcta, va a ser mucho más difícil. Entonces, esta razón de rigidez es importantísima conocer para saber la facilidad o dificultad de romper la roca mediante voladura. Y muy bien, entonces, la fuerza F que se genera en las vigas es simplemente la fuerza que va a generar el explosivo y va a atacar, al igual que una viga, por el centro, ¿no? Por eso cuando ustedes ven la voladura, van a ver que se pandea, o sea, que se quiebra, quiebra por el centro de la voladura. Si ustedes recuerdan la foto, ¿no?, el centro está más pandeado, más abombado. Entonces, es por esta razón, porque la fuerza actúa sobre el centro
de lo que llamamos nosotros una viga. Y la razón de rigidez está dada por la altura del taladro sobre el burde. Muchas veces en las minas intentamos hacer crecer el diámetro, ¿no? Pero la altura del banco permanece constante. Entonces existe un punto en el que ya no puede crecer el diámetro. O sea, no es tan simple de decir aumenten de diámetro para poder disminuir la cantidad de taladros perforados. Existe un punto exacto. ¿Y cuál es ese punto exacto? Cuando la razón de rigidez es menor a 3. Si es menor a 3, vamos a tener problemas, ¿no?, de fragmentación, problemas de uso de energía, problemas de golpe de aire, de sonido, etcétera, cuando hagamos la voladura. Entonces, la razón de rigidez ideal es que H sobre B sea mayor a 4. Aceptable para la minería, mayor a 3. Ya no aceptable, menor de 3. Y imposible de volar, menor de 1. Entonces, esto vamos a verlo en la siguiente tabla. Si tenemos una razón de rigidez, o sea, una relación altura sobre Burden igual a 1, la fragmentación es mala. El air blast, o sea, el golpe de aire es severo. Los fly rocks son severísimos y las vibraciones son severas, ¿no? Esta es la peor condición, la condición no aceptable. No podemos tener, por ejemplo, una profundidad de taladro de 1 metro con un Burden de 1 metro, ¿no? Porque 1 entre 1 es 1 metro y nos va a suceder lo que sucede aquí. En este caso, la única forma como se va a poder actuar, se va a poder liberar la energía del explosivo es haciendo un cráter, ¿no? Ese es otro tipo de voladura, ¿no? Es otra teoría. ¿Ok? Entonces, la razón de rigidez 2, ¿no?, en el caso de que tengamos, por ejemplo, un Burden de 1 metro y una altura de taladro de 2 metros, va a ser 2 sobre 1, 2. Entonces, pero ahí la fragmentación va a ser muy regular, no recomendable. El air blast va a ser muy regular, el fly rock va a ser muy regular y las vibraciones van a ser muy regulares. O sea, en mi entender, van a ser altas, no aceptables. La fragmentación, sobre todo, no va a ser nada aceptable y hay problemas de fly rock. La razón ideal es mayor a 3, que quiere decir que para un Burden de 1 metro, mínimo 3 metros de profundidad de taladro. ¿Okay? Ahí empieza a ser una razón de una fragmentación buena, air blast buena, fly rocks buenos y vibraciones buenos. Pero excelentes, ¿no?, ya es una razón 4, o sea, que el Burden sea de 1 metro y la profundidad de 4 metros. Ahí todo es excelente. Se van a dar cuenta que en muchas situaciones la solución a la fragmentación es la reducción del taladro y por tanto, del diámetro del taladro y por tanto del Burden. Hay operaciones que tienen problemas de fragmentación, sobre todo porque han migrado, ¿no?, o han calculado diámetros de perforación demasiado grandes y les están dando relaciones de rigidez debajo de 3. Simplemente corrigiendo esa relación de rigidez, los resultados van a variar dramáticamente, ¿no? Y si llegamos a relaciones de rigidez de 4, hacemos una voladura excelente. Entonces hay que hacer una evaluación costo-beneficio. Se sabe que a mayor diámetro, ¿no?, de taladro, menores taladros por perforar. Sin embargo, hay que evaluar la fragmentación, ¿no? El proceso minero es un proceso integral, no se puede evaluar independientemente. Entonces no podemos decidir ir a diámetros muy grandes si afectamos la razón de rigidez. Hay que tener mucho cuidado. Muchos problemas es el desconocimiento de esta razón de rigidez. Esta razón de rigidez se tiene que evaluar con cada taladro que vamos, si queremos hacer un incremento sobre todo de diámetro, ¿no? El incremento de diámetro se hace básicamente ¿para qué? Para que podamos disminuir las horas de perforación, ¿no? O sea, utilizamos diámetros mayores para hacer menos huecos, ¿no? O sea, ampliar el Burden y el espaciamiento. Pero eso tiene un punto de quiebre. El punto de quiebre es que cuando la razón de rigidez empieza a ser menor de 3, ¿no? Lo ideal es 4, de repente es excesivo, ¿no? Podemos quedar en un punto medio, 3.2, 3.3, y que va a ser buena fragmentación con buena cantidad de buena producción en perforación. Ahora, si el tema pasa por energía de conminución, o sea, por la energía gastada en todo el proceso de reducción de tamaños, entonces en el análisis final se va a tender a tener casi una razón de rigidez de 4, ¿no? Ahora, hay voladuras especiales que se llaman voladuras de lanzamiento. Entonces, las voladuras de lanzamiento se basan en esta razón de rigidez. A razones de rigidez mayores a 4, ¿no?, el lanzamiento del material va a ser bastante lejano, ¿no? O sea, vamos a lanzar todo el material bastante lejos.
Por ejemplo, en la industria del carbón, para hacer el descapote o el desbrozado de las zonas de estéril, se hace voladura de lanzamiento, ¿no? Para sacar las capas de carbón. Entonces, ahí se utiliza básicamente esta razón. Se puede llegar hasta razones de 5, ¿no? Y va a ser excelente el lanzamiento del material. Finalmente, vamos a ver otro problema frecuente en el diseño de la voladura con respecto a la perforación. La distribución del explosivo en el taladro y la posición y el tamaño del iniciador. ¿Muy bien? Normalmente lo que hacemos nosotros es, hacemos un taladro, que es un cilindro, ¿no? Donde vamos a disponer cierta cantidad de explosivo. ¿Ok? La disposición básicamente está supeditada ¿a qué? Al diámetro del taladro, ¿no? Entonces, la idea es de que el diámetro sea lo más grande posible para hacer menos huecos en el banco, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Y hemos visto que no puede ser infinitamente grande porque hay un punto de quiebre que está relacionado a la razón de rigidez. Sin embargo, sí puede ir creciendo de acuerdo a los resultados que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una razón de rigidez de 4, ¿no? Inicial, es lo ideal, pero el costo y el tiempo de perforar los taladros es muy alto, podemos aumentar de taladros para quedar en una razón de rigidez de 3,5. ¿Sí? Podemos aumentar el diámetro, pero el problema, ahí ya es otro problema. ¿Cómo volvemos a distribuir el explosivo en esos taladros con nuevo diámetro, ¿no? El volumen del explosivo no puede ser el mismo, tiene que ser más, pero ¿cómo calculamos ese incremento? No se calcula en función al peso, no es una razón directa en función al peso. O sea, no es decir, yo aumenté 10% de diámetro, aumento 10% de explosivo. No es, la relación no es directa. La relación que se hace es en función a la energía aportada, ¿okay? A la energía que se aporta el explosivo. ¿Muy bien? Entonces, la distribución de este explosivo es crítica, porque si no distribuimos de nuevo bien el explosivo, lo que va a pasar es que la voladura va a salir mal, ¿ok? Y vamos a tener problemas. A pesar de que hemos solucionado el problema del número de taladros, vamos a tener problemas de fragmentación básicamente. Entonces, ¿en función a qué está la nueva distribución de la energía? En función, 1, al diámetro, 2, a la densidad del explosivo y la potencia en volumen que tengamos. También podemos cambiar de explosivo, ¿no? O usar un nuevo explosivo. Al largo del taco, o sea, la cantidad de taco que tengamos diseñado, al burden y el desplazamiento, que es el área, y a la nueva subperforación. Cuando ampliamos malla, la subperforación aumenta, necesariamente, porque la subperforación en voladura superficial sirve para poder nivelar los pisos, o sea, para que en el momento de la explosión los pisos queden nivelados. Si separamos más los taladros, necesitamos perforar más profundo para que esta nivelación sea la misma. No existe subperforación igual. Se amplía malla, se profundiza la subperforación. O sea, se reduce malla, se reduce la subperforación. Es así. Por ejemplo, vamos a ver acá un ejemplo para entender bien lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Vamos a ver que en la siguiente figura, ¿no? Se va a comparar dos distribuciones de explosivos en taladros con el mismo factor de carga. ¿Qué es factor de carga? La cantidad de kilogramos de explosivo por tonelada que queremos romper. En este caso, el factor de carga va a ser 0.5 kilogramos por tonelada que queremos romper. Pero vamos a ver la distribución en diferentes diámetros, ¿no? Digamos, nosotros, bueno, es un poco exagerado el crecimiento del diámetro, pero para entenderlo. Perforamos con 4 pulgadas y ahora que queremos perforar con 9 pulgadas, ¿ok? Es bastante amplio, pero es para razones de entendimiento de cómo va a crecer, ¿no? Con cuáles son las leyes del escalonamiento en explosivos. Ahora, vamos a calcular el diámetro el burden y el espaciamiento y la subperforación con una aproximación rápida, ¿no? Que más o menos es la aproximación que Ash plantea. Dice que el burden puede ser 25 veces el diámetro, ¿no? El espaciamiento ya sabemos que para que la distribución sea adecuada del explosivo es 1.15 veces el burden, o sea, una malla equilátera, 3 bolillos equilátera, ¿no? Y la subperforación también se puede tratar como el 20% del burden. Entonces, hallaríamos los búrdenes para 100 milímetros y para 311 milímetros. El burden, 25 veces el diámetro, sería 2.5 metros. 100 milímetros por 25 me da 2.500 milímetros, que es 2.5 metros. El espaciamiento, simplemente multiplicamos 2.5 por 1.15 y nos da 2.88. Y la subperforación, o sea, la perforación debajo del piso
del banco es 0.5 metros. Simplemente multiplicamos 2.5 por 2, ¿no? 0.5 metros. Para el otro diámetro, para el de 311, igual, hallamos el burde, 7.78 metros, el espaciamiento, 8.95 metros y la subperforación, 1.6 metros. Como vemos, el área ha crecido tremendamente. Si ustedes analizan, van a ver aproximadamente un crecimiento de ¿cuánto? Vamos a multiplicar, ¿no es cierto? Cuando el taladro tiene 2 metros, perdón, cuando el taladro se perfora con diámetros de 4 pulgadas o de 100 milímetros, tenemos un área, ¿no?, de 2.5 por 2.88 y nos da 7.2 metros cuadrados de área total, ¿ok? Pero cuando perforamos con 9 pulgadas, tenemos un área de 7.78 por 8.95. Entonces, vamos a tener un área de 69 metros. ¿Cuánto de diferencia? Es bastante, ¿no? Vamos a ver 2.5 por 2.88. ¿Ok? Va a haber una diferencia de 9 veces más o menos en el incremento del área. ¿Ok? Esto es un poco exagerado el ejemplo para poderlo entender. ¿Ok? Entonces, lógicamente es que si tuviéramos 100 metros cuadrados de perforar, con el primer diámetro de 100 milímetros, solamente vamos a perforar ¿cuántos taladros? Por 2.88, vamos a perforar aproximadamente 13 o 14 taladros. En el otro caso, si tuviéramos 100 metros, creo que vamos a perforar ya 2 taladros, ¿no? 88 por, ¿no?, exageradamente, vamos a perforar 2 taladros. Entonces la diferencia es abismal. ¿Ok? Entonces, esto va a ser un criterio que van a sostener, sobre todo las personas que no conocen esto, y decir, bueno, si ampliamos el diámetro, vamos a perforar menos, y por tanto vamos a tener menores costos de perforación. Es correcto, ¿no? Ese razonamiento es correcto, pero lo que hay que hacer es también cambiar la distribución efectiva de los taladros. Ahora, habría que ver la razón de rigidez para esto también, ¿no? Pero no vamos a complicarnos con eso más. Pero ahora vamos a ver. Muy bien. Si lo graficamos, ¿no?, vemos que cuando los hoyos son de 100 milímetros, ¿no?, tenemos una profundidad aproximadamente de 15 metros de taladro, ¿ok? Entonces, ahí podemos ver la razón de rigidez, ¿no? 15 entre 2.88 es la razón de rigidez para el primer ejemplo. Entonces, vamos a ver. 15 entre 2.88. La razón de rigidez es 5.20, entonces es más que excelente, ¿no? Ok. Y para el segundo caso, 15 entre por 311, ¿ya?, es 7.77 por 15 entre 7.78, que sería el nuevo burde. 15 entre 7.78. La razón de rigidez es 2, 0.92. Entonces, en el segundo caso, es exageradamente grande el hoyo. ¿Ya? Pero vamos a seguir analizando nomás. Muy bien. Aparte de la razón de rigidez que hemos visto que está mal, ¿no?, vamos a ver cómo vamos a redistribuir el explosivo. El explosivo se redistribuye en función a la energía, o sea, a la cantidad de megajoules que va a afectar en toda la altura del taladro, ¿no? Vamos a ver que los tacos en el ejemplo 1 son mucho menores, entonces la longitud de carga, la longitud donde está cargado el explosivo es mayor, ¿no? Aproximadamente los tacos son de 2,5 metros, ¿no? Y la longitud de carga va a ser 12,5 metros, ¿ok? Y la distribución de las energías va a ser que en la parte superior se va a tener 32 megajoules por metro cúbico, en la parte intermedia 8 megajoules por metro cúbico y en la subperforación se va a tener 2 megajoules por metro cúbico, ¿no? Ok, si nosotros ampliamos el diámetro vamos a lograr tener perforaciones de 311 milímetros, ¿no? Entonces la distribución va a variar, el taco va a ser muy grande, porque vamos a tener casi 10 metros de taco, ¿ok? Y 5 metros de explosivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener 32 megajoules, pero ya no en la parte superior, sino en la parte intermedia. 8 megajoules en la parte inferior y 2 megajoules en la parte de la subperforación. Entonces, la distribución está diferente, ¿ok?
¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer para escalonar adecuadamente? ¿Podemos corregir esto por explosivo? Sí, pero hay que escalonarlo adecuadamente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la relación de carga o el CR que existe en esta nueva configuración. La relación de carga va a estar dada por la altura del banco menos la subperforación menos el taco sobre la altura del banco. La altura del banco en ambos casos es 15. La subperforación es la que varía para cada caso. En el caso del ejemplo, en el caso 1, ¿no? Acá, en el caso 1, perdón, en el caso de 9 pulgadas, la subperforación va a ser 1.6 y el taco va a ser 6, ¿no? En el caso de 9 pulgadas. O sea, nosotros queremos crecer de 4 a 9, entonces tenemos que evaluar el caso extremo, el 9. Entonces, 15 menos 1.6 menos 6 sobre 15 nos da 0.49. Este 0.49 es el factor de carga o la relación de carga, que quiere decir que para poder compensar el factor de carga, debo multiplicar el factor de carga inicial, que era 0.5 kilogramos por tonelada, por 1.49, o sea, debo incrementar 49%. Entonces, el nuevo factor de carga en la nueva configuración de mi distribución de explosivos va a ser 0.745 kilogramos por metro. O sea, tiene que aumentar la cantidad de explosivo. Okay, ya no puedo usar 0.5, sino 0.745. Muy bien. Entonces, de esa manera podríamos haber compensado el incremento del taladro del 4 a 9. Pero estamos viendo que no solamente es el único factor que hay que analizar, sino hay que analizar también la razón de rigidez. Probablemente no vamos a poder crecer tanto. El punto máximo que podríamos crecer sería aproximadamente, lo vamos a calcular, ¿no? ¿Cuánto sería? 6 pulgadas. 6 por 25, que es el factor para hallar, 6 en milímetros. 6 por 25.4, 6 pulgadas son 152 milímetros por 25 me da 3.81 metros. 15 entre 3.81, 15 entre 3.81, el factor de rigidez es 3.93. Sería mejor. Vamos a ver 7 pulgadas. 7 por 25.4 para volverlo a milímetros. Para calcular el Burden se multiplica por 25. Nos da 4.45 metros. Entonces 15 entre 4.45 nos da un factor de 3.3. Entonces 7 pulgadas ya estamos llegando casi a 3. ¿Ya? 8 pulgadas ya parece que nos excedemos. 8 por 25.4. ¿Ok? Eso es en milímetros, 203 milímetros. Por 25 para hallar el Burden. 5 metros. 5.08 exactamente. Este sería el límite, ¿no? 15 entre 5.08 me da 2.95, o sea, 3. Este es el límite. 8 pulgadas es el límite, ¿no? Para crecer en razón a la razón de rigidez también. Y para eso habría que calcular igual la relación de carga CR para saber cuánto va a crecer el factor de carga. Posición del iniciador. Ok, este es un tema que bastante se discute tanto en el ámbito operacional como en el ámbito académico. ¿Dónde podemos colocar el iniciador? Para iniciar una columna explosiva, sobre todo de ANFO, de heavy ANFO, de emulsión gasificada, se necesita un alto explosivo, ¿no? Se necesita un aumentador, un booster, un explosivo que genere tal presión de detonación que pueda iniciar la reacción de la columna explosiva contenida en el taladro. ¿Okay? El tema siempre ha sido ¿dónde coloco este iniciador? Lo coloco al fondo del taladro, o sea, al fondo después de la subperforación, al fondo mismo, lo coloco después del taco, o sea, en la parte superior de la columna explosiva, lo coloco al medio de la columna explosiva, o ¿dónde lo coloco? ¿No? ¿Okay? Entonces, lo que pasa es que existe un problema. La iniciación de la columna explosiva no es inmediata, o sea, responde a una cuestión gradual, ¿no? De cero empieza a crecer, ¿no? Y si nosotros lo analizaríamos esquemáticamente, sería como un cono, ¿no? De cero empezaría a crecer como un cono hasta alcanzar su velocidad régimen. ¿Okay? La velocidad régimen es la velocidad sostenida de la reacción, ¿no? Durante toda la explosión de la columna.
pero hay un tiempo que es cero, o sea que la velocidad régimen está muy cerca a cero. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco en la parte superior Ahora, otra cosa, hay que ver la configuración del booster o del iniciador. El booster o iniciador normalmente también es un cilindro pequeño, ¿no? Que tiene un área y una longitud para que sea un cilindro, ¿no? Entonces, si yo lo coloco en la parte superior, la iniciación va a ser tanto para la parte superior como la parte inferior del booster, ¿no? Me explico. Cuando detona el booster, no es que se detone también instantáneamente, entonces también va a crear un cono a la parte superior e inferior. Si yo lo coloco al lado del taco, entonces parte de la energía de detonación del booster va a chocar contra el stemming o contra el taco y no va a ser utilizada para iniciar la columna. Solamente parte, la que detona hacia abajo, va a ser utilizada para iniciar la columna, ¿ok? Entonces estaríamos perdiendo energía de iniciación. Si lo coloco en el fondo del taladro, o sea, en el piso, justo donde termina el taladro, sucede lo mismo. La parte superior de la energía sí prende la columna, pero la parte inferior del booster chocaría contra el piso y no se aprovecharía la iniciación. Entonces, esto nos deja dos posiciones. O colocarlo al centro, a donde sería ideal, ¿no? Porque se produce energía para arriba y para abajo y ambas energía inicia la columna explosiva, o a la altura de la subperforación. Normalmente se coloca a la altura de la subperforación para que, como la iniciación es cónica, siempre va a haber un espacio pequeño que no va a actuar adecuadamente la columna explosiva. Entonces, ese espacio va a quedar debajo del piso del banco, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se coloca normalmente a la altura de la subperforación el iniciador. Y si lo veríamos gráficamente, el iniciador, para poder alcanzar la velocidad régimen, ¿no? El punto donde se alcanza la velocidad régimen es entre 3 a 5 veces el diámetro del iniciador, ¿ok? Entonces ya les hemos dicho, los iniciadores son unos cilindros que tienen un diámetro, depende del iniciador. Pueden tener 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, ¿no? Y cada cilindro tiene que estar configurado de acuerdo al diámetro del taladro. Digamos que tenga 1 pulgada. Si tiene 1 pulgada, el iniciador, ¿no?, va a dejar de actuar entre 3 y 5 veces su diámetro, o sea, entre 3 y 5 pulgadas. En esa zona no va a haber una iniciación correcta de la columna explosiva. Me hago entender. El momento que detona, 3 pulgadas para arriba y 3 pulgadas para abajo, la detonación todavía es deficiente, no ha alcanzado la velocidad régimen. Después de esas 3 pulgadas, toda la columna alcanza la velocidad régimen y entonces se empieza a detonar homogéneamente. Entonces, ese pedacito de 3 a 5 es el que podría tener problemas de fragmentación. Podría tener problemas de fragmentación. Para evitar esos problemas de fragmentación, colocamos el booster en la zona de la subperforación, cosa que los problemas de perforación se manifiestan en el piso, en la parte más baja del taladro. ¿Okay? Entonces, en este diagrama de presión versus tiempo se ve que la presión, lógicamente, del iniciador va a ser mucho más alta, aproximadamente el doble de la presión normal del explosivo. Eso es lo ideal. Entonces, un booster tipo TNT va a tener una presión aproximadamente, no sé, de 5.000 megapascales, ¿no?, frente a la presión del ANFO, que es aproximadamente 4.000 o 3.500. ¿Okay? Entonces, esa presión más alta hace que se inicie la columna explosiva de ANFO, ¿no? Y la velocidad régimen se alcanza en la línea continua, en la línea horizontal continua, pero luego de una distancia de 2 a 5 veces el diámetro. ¿Okay? Entonces, una vez que se alcanza la velocidad régimen, toda la columna detona a la velocidad de detonación establecida. Digamos que tenemos un taladro de 15 metros. El booster se coloca en un taladro de 15 metros y 2 metros de subperforación. El booster se coloca a los 15 metros, justo antes de iniciar la subperforación. Entonces, el booster va a ser de 1 pulgada, que es 2.5 centímetros aproximadamente. Entonces, 7 centímetros van a tener en 7 centímetros de columna, la iniciación va a ser deficiente. Luego se va a alcanzar la velocidad régimen, ¿no es cierto? Entonces, 15 más 2, 17, y se le resta 7 centímetros aproximadamente. Gráficamente eso se va a ver acá, ¿no? La posición del detonador, ¿no?, podría estar al centro de la columna, pero ahí tendríamos que considerar que hay una diferencia de 7 centímetros, o podría estar al nivel del piso. Se recomienda usar a nivel
de piso para poder, para que no afecte esa distancia que necesita para alcanzar la velocidad de régimen a la fragmentación del banco. Las leyes de escalonamiento básicamente nos hablan de cómo hacer crecer las mallas. O sea, hemos visto que la malla es la distribución geométrica de los taladros, ¿pero para qué? Para que la energía del explosivo esté adecuadamente distribuida en función a la roca que tenemos. Ahora, las mallas crecen por dos cosas: por la potencia relativa en volumen del explosivo, o sea, podemos usar un explosivo más potente, o por el incremento del diámetro. Hemos visto que el incremento del diámetro afecta básicamente al burden, y si afecta al burden, afecta al área. A mayor diámetro, mayor burden, ¿no? Y por tanto, más área. ¿Okay? Pero también la potencia relativa en volumen del explosivo también va a afectar al tamaño de la malla. Si tenemos más energía, podemos ampliar la malla. Entonces, cuando nosotros queremos hacer crecer la malla, o sea, hacer una nueva malla en nuestra mina, no podemos hacer una cuestión lineal, es decir, voy a aumentar de un explosivo con potencia 1, como el ANFO, a un explosivo con potencia 15 veces más potente como la emulsión, ¿no? Y entonces yo aumento el burden 15%. No es así, no se comporta de esta manera. Hay que tener en consideración que este aumento se tiene que hallar con esta fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que el incremento de la malla va a estar dado por la presión relativa en volumen del nuevo explosivo sobre la presión relativa en volumen del explosivo que usábamos por el diámetro del nuevo diámetro sobre el diámetro que usábamos al cuadrado. ¿Ok? Podemos cambiar diámetro y explosivo, o podemos cambiar solamente diámetro o solamente explosivo. Entonces, en el caso de que cambiáramos solamente explosivo, la expresión D1 sobre D0 es igual a 1. O sea, es la misma. O en el caso de que cambiáramos solo diámetros, la expresión potencia relativa en volumen sobre potencia relativa inicial es 1. ¿Ok? Cualquiera de las dos cosas se puede variar, o las dos, no hay ningún problema. Pero hay que tener en cuenta muy claramente las potencias relativas en volumen de los explosivos. Ya hemos visto, la potencia relativa en volumen se refiere básicamente al aumento por centímetro cúbico de la densidad del nuevo explosivo con respecto al del ANFO. El ANFO es la base, o sea, el ANFO es el 1 o el 100%. Si hay un aumento de peso, un aumento de volumen en este caso, entonces se refiere al ANFO. Puede ser 10%, 20, 30. Muy bien, entonces vamos a ver que una vez que tenemos el factor de escalonamiento KS, que es la fórmula que hemos analizado, podemos incrementar la malla. La malla está dada en función al área de influencia del taladro. ¿Cuál es el área de influencia del taladro? La relación burden por espaciamiento. ¿Okay? Esa es la influencia del taladro. Entonces, el nuevo burden por espaciamiento va a ser igual al factor de escalonamiento elevado a n. Ya, n es un factor que varía entre 0.6 y 1. Por eso, por esta razón, la relación no es directamente proporcional, ¿no? No es que yo aumento 15% de potencia, entonces debo aumentar 15% en la malla. No, es porque no es directa, es exponencial. La relación es exponencial. Entonces, KS elevado a n por el burden antiguo, el 0, sobre el espaciamiento, por el espaciamiento antiguo. Entonces, la nueva área va a ser igual a KS elevado a la n por la antigua área. Esa es la forma como va a crecer la malla, o sea, las dimensiones de la malla. El otro factor geométrico que se tiene que recalcular es el taco. Recuerden que el taco es el factor geométrico más importante para la contención del taladro, del explosivo dentro del taladro. Si el taco está mal calculado, toda la energía del taladro va a ser eyectada por este, ¿no? O sea, se va a soplar el disparo, ¿no? Entonces el taco tiene que estar tan bien calculado para que la energía se dirija hacia el burden, no hacia la parte más débil, que sería el taco en el caso de que está mal calculado. Entonces el nuevo taco, el taco 1, va a ser igual también al KN. Bueno, hemos cambiado de KS a KN, que es lo mismo, pero solamente para que no se confunda. Elevada a 1/3 sobre el taco anterior. Vamos a verlo con números para que lo entendamos un poco mejor. Muy bien. Si, por ejemplo, tenemos una malla de 3.2 por 3.7, o sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos un burden de 3.2 por 2.7. Para un explosivo de emulsión bombeable de 70-30. Les explico, la emulsión bombeable, ¿no?, se puede mezclar con ANFO. Este es un heavy ANFO que tiene 70% de emulsión y 30% de ANFO, ¿no? Si no vamos a cambiar los diámetros, ¿cómo vamos a calcular la nueva malla? Muy bien, la malla inicial, entonces la malla 0,
va a ser igual a 3.2 por 3.7. ¿Ya? La malla inicial va a ser a 3.2 por 3.7. Y el taco inicial calculado va a ser 2.4. Entonces, la presión inicial 0 es 1 y la nueva presión del nuevo explosivo equivale a 1.69. ¿Qué quiere decir? Que existe más peso por volumen en un explosivo tipo 70-30. Es más pesado que el anterior explosivo, en 69% más. Entonces, lo que queremos calcular ahora es el KS, que es el factor de escalonamiento. Dividimos simplemente la potencia relativa en volumen, la nueva potencia relativa en volumen 1.69 sobre la potencia relativa en volumen 1, que es la del ANFO, y como los diámetros son exactamente iguales, nos va a dar que el diámetro de 0.08 entre el 0.08 va a ser 1. Todo al cuadrado, el KS nos va a dar un valor de 1.69. ¿Ok? Este es el KS. Ahora,